El arresto de Jesús en Getsemaní, basado en el Evangelio de Lucas capítulo 22. Episodio 1. La noche que cambió la historia. La noche estaba en silencio, pero el destino del mundo estaba a punto de romperse. En un pequeño jardín al pie del Monte de los Olivos, un hombre cae de rodillas sobre la tierra húmeda. No hay multitudes, no hay milagros, no hay gloria, solo un susurro en la oscuridad. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero lo que está por suceder en esta noche silenciosa marcará el inicio del momento más doloroso y trascendental de la historia humana. Y la pregunta que atraviesa los siglos es esta: ¿por qué el hombre más inocente que caminó sobre la tierra aceptó ser entregado? En este documental exploraremos una de las noches más intensas de la historia espiritual de la humanidad. Una noche donde la traición se mezcla con la oración, donde la lealtad se derrumba, donde el miedo lucha contra la obediencia. Veremos los momentos previos al arresto de Jesús, la tensión política de Jerusalén, las decisiones humanas que cambiaron el rumbo del mundo y el misterio espiritual detrás del jardín de Getsemaní. Porque esta historia no trata solo de lo que ocurrió hace casi 2000 años, también trata de nosotros. Es el tiempo de la fiesta de Pascua judía. Jerusalén está llena de peregrinos, las calles están abarrotadas, las autoridades religiosas están inquietas. El imperio de Roma vigila con atención. En medio de esta tensión camina un hombre llamado Jesús de Nazaret. Durante 3 años ha predicado, sanado a enfermos, desafiado estructuras religiosas y ha hablado de un reino que no pertenece a este mundo. Para muchos es un maestro, para otros un profeta, pero para algunos líderes religiosos es un peligro. Y esa misma noche, uno de sus discípulos ya ha tomado una decisión que cambiará la historia. La noche después de la cena. La última cena ha terminado, el aire aún conserva el aroma del pan recién partido y del vino compartido. Los discípulos no comprenden completamente lo que acaba de suceder. Jesús habló de sacrificio, habló de traición, habló de un reino que vendrá, pero también dijo algo inquietante: esta misma noche, uno de ustedes me entregará. Las miradas se cruzaron alrededor de la mesa, confusión, temor y una pregunta que nadie se atrevía a responder: ¿quién podría traicionar al Maestro? La noche avanza. Después de la cena, Jesús guía a sus discípulos fuera de la ciudad. Las calles de Jerusalén se van quedando en silencio. Las celebraciones de la Pascua continúan en muchas casas, pero el grupo camina hacia la oscuridad. Nadie imagina que están caminando hacia uno de los momentos más decisivos de la historia espiritual. En aquel tiempo Jerusalén era una ciudad cargada de tensión, gobernada por Poncio Pilato bajo la autoridad del emperador Tiberio. Los líderes religiosos del templo vigilaban cuidadosamente cualquier movimiento que pudiera provocar disturbios. Y Jesús había despertado demasiadas preguntas, demasiada esperanza y también demasiados enemigos. El grupo cruza el valle hacia el Monte de los Olivos. Entre los árboles se encuentra un lugar que Jesús visita con frecuencia, un jardín llamado Getsemaní, un lugar de silencio, un lugar de oración. Pero esta noche será también un lugar de traición. Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran trituradas para extraer su esencia, un nombre que, irónicamente, refleja lo que está por ocurrir, porque esta noche el alma de Jesús también será presionada hasta lo más profundo. Jesús se detiene, mira a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. No es una frase casual, es una advertencia, porque la noche que viene pondrá a prueba su fe, su lealtad y su valentía. Pero ellos aún no comprenden el peso de estas palabras. Jesús se lleva consigo a 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, Juan y Santiago. Hombres que han visto milagros, hombres que han caminado sobre el polvo de Galilea junto al Maestro. Pero esta noche verán algo que nunca habían visto: la profunda agonía del Hijo del Hombre. Jesús se aleja unos pasos, el silencio del jardín se vuelve pesado. Por primera vez los discípulos perciben algo diferente. El Maestro parece profundamente angustiado. Entonces ocurre algo inesperado. Jesús se arrodilla. Sus palabras rompen el silencio del jardín: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Una oración que revela la lucha interior de un hombre y al mismo tiempo la obediencia de alguien que conoce su destino. Pero la oración aún no ha terminado. Mientras Jesús ora, sus discípulos luchan contra el cansancio,
La noche es larga, las emociones del día han sido intensas y poco a poco el sueño los vence, sin saber que están a minutos de enfrentar el momento más crítico de sus vidas. Pero mientras el maestro ora en el jardín, en otra parte de Jerusalén, un hombre avanza por las calles con determinación. Su nombre es Judas Iscariote y no está solo. La multitud se dirige hacia Getsemaní, antorchas en las manos, pasos firmes en la oscuridad. La traición ya está en camino y el jardín que había sido lugar de oración está a punto de convertirse en el escenario de un arresto que cambiará la historia para siempre. A veces los momentos que transforman nuestra vida ocurren en silencio, cuando nadie está mirando. Una oración en la oscuridad, una decisión en el corazón, una traición que nace en secreto. Y la pregunta que atraviesa los siglos sigue viva. ¿Qué habríamos hecho nosotros esa noche en Getsemaní? Si esta historia toca tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que incluso en la noche más oscura, la voluntad de Dios sigue obrando. Porque lo que ocurrió en ese jardín todavía habla al corazón del mundo. Episodio 2. La sombra de la traición. Antorchas rompen la oscuridad del valle, el sonido de pasos apresurados resuena entre los olivos. Un grupo de hombres avanza decidido hacia el jardín. Al frente camina un rostro conocido, uno que escuchó enseñanzas, uno que vio milagros, uno que compartió la mesa con el maestro. Y esta noche, ese hombre será recordado por una sola acción, una traición. Su nombre es Judas Iscariote. En este episodio exploraremos el momento en que la oscuridad comienza a rodear el jardín de Getsemaní. Las decisiones secretas que llevaron a esta noche, la tensión entre poder político y fe espiritual, y el instante en que un discípulo se convierte en el símbolo eterno de la traición. Pero también veremos algo inesperado. Incluso frente al arresto, Jesús no responde con violencia, responde con algo que el mundo todavía lucha por comprender. Jerusalén vive horas de inquietud. La fiesta de Pascua judía llena la ciudad de peregrinos provenientes de toda Judea. Las autoridades religiosas observan con cautela. Los rumores sobre Jesús de Nazaret se han extendido por toda la región. Muchos creen que podría ser el Mesías esperado, pero para algunos líderes del templo, su influencia representa un peligro. Entre ellos se encuentran miembros del consejo religioso conocido como el Sanedrín, y esa misma noche han tomado una decisión. Jesús debe ser arrestado, pero en secreto, sin provocar disturbios entre la multitud, y alguien ha aceptado guiarlos hasta él. La decisión de Judas. Horas antes de que las antorchas aparezcan en el jardín, una reunión silenciosa ocurre dentro de Jerusalén. Los líderes religiosos discuten en voz baja, no quieren arrestar a Jesús en público. El pueblo lo respeta demasiado, necesitan discreción, necesitan información, necesitan a alguien cercano a él. La puerta se abre, un visitante entra en la sala, los presentes levantan la mirada, es Judas Iscariote. Uno de los 12 discípulos, un hombre que ha caminado junto a Jesús durante años, pero su corazón ya no está donde solía estar. Las palabras son pocas, el acuerdo es claro. Judas ofrecerá información, les mostrará dónde encontrar a Jesús lejos de las multitudes. El precio será un pequeño conjunto de monedas de plata, no es una fortuna, pero será suficiente para sellar una decisión que resonará a través de los siglos. Cuando Judas sale a la noche de Jerusalén, no hay testigos de su conflicto interior, solo el eco de sus pasos y una pregunta que ha intrigado a historiadores, teólogos y creyentes durante generaciones. ¿Qué ocurrió dentro del corazón de aquel discípulo? ¿Ambición? ¿Desilusión? ¿Confusión? La Escritura no revela todos los detalles, pero revela el resultado. La traición ya está en marcha. Poco después, un grupo comienza a reunirse, guardias del templo, algunos sirvientes de las autoridades religiosas y hombres encargados de mantener el orden. No es un ejército, pero sí una comitiva preparada para un arresto, y Judas caminará al frente. La pequeña multitud abandona la ciudad, cruzan el valle de Cedrón, las antorchas iluminan el camino entre las colinas, el viento nocturno mueve las ramas de los olivos, cada paso los acerca al jardín donde Jesús está orando. Desde lo alto del monte de los olivos, el jardín de Getsemaní permanece en silencio. Jesús aún ora, los discípulos luchan contra el sueño, pero en la distancia.
ya pueden verse pequeñas luces moviéndose entre los árboles. La traición se acerca. Mientras tanto, Jesús continúa en oración. El peso de lo que está por suceder parece caer sobre sus hombros. No es solo el arresto lo que se acerca, es el camino hacia la cruz. A pocos metros, sus discípulos han cedido nuevamente al cansancio. La tristeza y la confusión del día los ha agotado. Duermen sin saber que en pocos minutos el jardín se llenará de voces, pasos y tensión. Jesús se levanta de la oración, su mirada se dirige hacia la oscuridad del sendero, y en la distancia se ven luces moviéndose entre los árboles, antorchas. El momento ha llegado. Judas guía al grupo hacia el interior del jardín. Cada paso resuena entre las ramas antiguas. Los discípulos comienzan a despertarse, confundidos, desorientados. Pero lo que ocurre a continuación será uno de los momentos más sorprendentes del relato. Judas se acerca a Jesús, no con una señal de enemigo, sino con un gesto familiar, un saludo, un gesto común entre discípulo y maestro, un beso. Pero esa señal, aparentemente inocente, será el signo que identificará al hombre que deben arrestar. En el silencio del jardín, Judas se acerca lentamente a Jesús. Los discípulos observan confundidos. Las antorchas iluminan los rostros tensos de la multitud. Y entonces Jesús pronuncia una frase que atraviesa la historia. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La traición ha ocurrido, pero lo que sucederá en los próximos minutos sorprenderá incluso a quienes vinieron a arrestarlo. Pero cuando los hombres levantan sus manos contra Jesús, uno de sus discípulos reaccionará de manera inesperada, y el Maestro responderá con un acto que nadie anticipaba. La traición rara vez comienza con grandes decisiones. A menudo comienza con pequeños silencios, con decepciones no resueltas, con corazones que se enfrían lentamente. Y la pregunta sigue siendo incómoda incluso hoy. ¿Podría cualquiera de nosotros haber tomado el camino de Judas? Si esta historia está despertando algo en tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que incluso en medio de la traición humana, la gracia de Dios sigue escribiendo la historia. Porque lo que está por suceder en Getsemaní no es el final, es el comienzo de la redención. Episodio 3. El momento del arresto. Un beso rompe el silencio del jardín. Las antorchas iluminan los rostros tensos de la multitud. Los discípulos se levantan sobresaltados. Y en medio del círculo de hombres armados, el Maestro permanece inmóvil. No huye, no se defiende. Solo observa al hombre que se acerca. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese instante, la historia entra en su momento irreversible. En este episodio veremos el instante exacto en que la traición se convierte en arresto, la reacción impulsiva de uno de los discípulos, la calma inexplicable de Jesús y un acto inesperado que revela la verdadera naturaleza de su misión. Porque en medio de la tensión, el miedo y la violencia que amenaza con estallar, Jesús responderá de una manera que desafía toda lógica humana. La escena ocurre en el jardín de Getsemaní, en las laderas del Monte de los Olivos, justo fuera de Jerusalén. Es la noche de la Pascua judía, el aire es fresco, los olivos centenarios proyectan sombras largas bajo la luz de la luna. Pero ahora el jardín está iluminado por antorchas y rodeado por hombres que han venido a arrestar a Jesús. La traición consumada. Judas se acerca lentamente, los discípulos observan en silencio. Durante años lo han visto caminar junto al Maestro. Compartió sus viajes, escuchó sus enseñanzas, vio milagros con sus propios ojos, pero esta noche su presencia tiene otro propósito. El gesto es breve, un saludo que en otra noche habría sido completamente normal, pero todos los presentes saben lo que significa. Ese gesto identifica al hombre que deben arrestar, la señal ha sido dada. Jesús no retrocede, no se esconde entre los árboles, no intenta escapar. En cambio, mira directamente a Judas. Sus palabras no son de odio, ni siquiera de sorpresa. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es una pregunta que atraviesa los siglos, una pregunta que revela más dolor que ira. Después de la señal, los hombres avanzan, guardias del templo, sirvientes de las autoridades religiosas, se acercan con cautela. Los discípulos observan la escena con creciente tensión. Hasta ese momento, nadie se mueve, pero el silencio no dura mucho. La confusión comienza a crecer. Los discípulos finalmente comprenden lo que está ocurriendo. Han venido a arrestar al Maestro.
La tensión se vuelve casi palpable y uno de ellos reacciona impulsivamente. Entre los discípulos se encuentra Pedro, un pescador de Galilea, valiente, impulsivo, apasionado. Hace apenas unas horas prometió que nunca abandonaría a Jesús y ahora cree que ha llegado el momento de demostrarlo. Pedro da un paso adelante. El miedo y la lealtad chocan dentro de su corazón. Para él la situación es clara. Se vienen a llevarse al maestro. Entonces habrá que resistir. En cuestión de segundos el caos amenaza con estallar. Algunos hombres intentan sujetar a Jesús, los discípulos retroceden, las antorchas se agitan, las sombras se mueven entre los olivos, y entonces ocurre un momento que nadie olvidará. En medio de la confusión se encuentra un sirviente del sumo sacerdote llamado Malco. Él forma parte del grupo que ha venido a arrestar a Jesús, pero en el caos del momento se convierte en el centro de un incidente inesperado. Antes de que la situación se descontrole, Jesús levanta la voz: ¡basta! La palabra corta el caos, las antorchas se detienen, las voces se apagan, incluso aquellos que vinieron a arrestarlo parecen sorprendidos por su autoridad. Entonces ocurre algo que nadie esperaba. En lugar de responder con violencia, Jesús actúa con compasión, incluso hacia alguien que forma parte del grupo que ha venido a arrestarlo. El jardín queda en silencio, los discípulos observan, los guardias también. Por un momento todos parecen desconcertados. Pero la decisión ya ha sido tomada, los hombres finalmente avanzan, esta vez no hay resistencia. Jesús permite que lo sujeten, el maestro que calmó tormentas ahora camina voluntariamente hacia el arresto. Y entonces Jesús pronuncia palabras que revelan el verdadero significado de la noche. Se dirige a los líderes y a los guardias. ¿Han salido con antorchas y bastones como contra un ladrón? Cada día estuve con ustedes en el templo y no levantaron la mano contra mí. Luego añade una frase que resume todo el momento. Pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. No es solo un arresto, es el inicio de una batalla espiritual que cambiará la historia. Los discípulos comienzan a retroceder, el miedo se apodera de ellos, uno por uno se dispersan entre la oscuridad del jardín. Jesús queda solo frente a la multitud que ahora lo escolta fuera de Getsemaní, pero mientras el grupo desciende hacia Jerusalén, uno de los discípulos decide seguirlos a distancia. Su nombre es Pedro, y en pocas horas enfrentará una prueba que pondrá a prueba todo lo que cree sobre sí mismo. La historia de Getsemaní revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Cuando llega el momento de crisis, muchos huyen. Otros reaccionan impulsivamente, pero Jesús permanece firme, no porque no sienta dolor, sino porque sabe que incluso la noche más oscura forma parte de un propósito mayor. Si esta historia te está impactando, compártela con alguien que necesite recordar que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía está escribiendo redención. Porque la historia de Getsemaní aún no ha terminado. Lo más doloroso y lo más transformador está por venir. Episodio 4. La hora de las tinieblas. El jardín queda atrás, las antorchas descienden lentamente por la ladera del Monte de los Olivos. En medio del grupo camina un hombre con las manos sujetas, pero con una calma que desconcierta incluso a quienes lo arrestan. Los discípulos han desaparecido en la oscuridad, el maestro está solo, y mientras la noche envuelve los caminos hacia Jerusalén, una pregunta invisible comienza a crecer en el corazón de uno de sus seguidores. ¿Hasta dónde puede llegar la fidelidad humana cuando el miedo toma el control? En este episodio final veremos las consecuencias inmediatas del arresto en Getsemaní, la dispersión de los discípulos, el seguimiento silencioso de un hombre que prometió lealtad absoluta y el inicio de una crisis interior que revelará la fragilidad del corazón humano. Pero también descubriremos una verdad profunda: incluso cuando el ser humano falla, la historia de redención continúa avanzando. Es la madrugada durante la celebración de la Pascua judía. Jerusalén duerme en aparente tranquilidad, pero en las sombras de sus callejones y patios interiores, una serie de acontecimientos están a punto de desarrollarse que cambiarán el curso de la historia espiritual de la humanidad. El hombre arrestado en el jardín es Jesús de Nazaret, y en pocas horas será llevado ante autoridades religiosas, gobernantes romanos y multitudes agitadas. Pero esta noche comienza con algo más íntimo: la crisis del corazón humano.
la dispersión. El grupo desciende por el sendero que conduce hacia Jerusalén. Las antorchas iluminan el camino entre los olivos. Algunos hombres conversan en voz baja, otros miran con curiosidad al prisionero. Jesús camina en silencio, no hay resistencia, no hay protestas, solo la serenidad de alguien que conoce el camino que tiene delante. Mientras tanto, los discípulos se dispersan, el miedo los empuja a desaparecer entre la oscuridad del valle. Horas antes habían prometido lealtad, pero ahora la realidad es diferente. El arresto ha sido rápido, inesperado y aterrador, y el instinto humano más antiguo toma el control: sobrevivir. Pero uno de ellos no puede irse completamente. Desde la distancia, una figura sigue al grupo. Mantiene suficiente espacio para no ser reconocido, observa cada movimiento. Es Pedro, el discípulo que horas antes había declarado: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso hasta la muerte. Pedro sigue al grupo con el corazón dividido: por un lado, su lealtad hacia Jesús; por otro, el temor que comienza a crecer dentro de él. No sabe exactamente qué ocurrirá, pero sabe que esta noche ha cambiado todo. El grupo finalmente llega a una residencia importante en Jerusalén. La casa pertenece al sumo sacerdote, una figura influyente dentro del liderazgo religioso de la época. Su nombre es Caifás. Aquí comenzarán los primeros interrogatorios, pero fuera del patio otra historia está desarrollándose. En el patio de la casa, varios sirvientes y guardias se reúnen alrededor de un pequeño fuego. La noche es fría, las llamas iluminan los rostros con destellos anaranjados. Es aquí donde Pedro decide acercarse, con cautela, con esperanza de observar sin ser reconocido. Pedro se sienta cerca del fuego, intenta mezclarse entre los demás. Nadie parece prestarle demasiada atención, pero en su interior el conflicto crece. Cada voz, cada mirada, cada pregunta le recuerda que está peligrosamente cerca del lugar donde el maestro está siendo interrogado. Entonces ocurre algo inesperado. Una joven sirvienta observa a Pedro con atención. La luz del fuego ilumina su rostro. Algo en él le resulta familiar. Tal vez lo vio antes, tal vez lo recuerda entre la multitud que seguía a Jesús, y finalmente dice en voz alta: Este también estaba con él. Las palabras caen como una piedra en el silencio del patio. Varias miradas se dirigen hacia Pedro. El miedo aparece de inmediato. No es solo una acusación, es un riesgo. Si reconocen que es discípulo de Jesús, podría enfrentar las mismas consecuencias. Pedro responde rápidamente: Yo no lo conozco. Las palabras salen de su boca casi sin pensar, un intento instintivo de protegerse, pero en el fondo de su corazón algo se rompe. El patio vuelve a su conversación habitual, pero dentro de Pedro el silencio es pesado. La negación ya ha ocurrido y sin saberlo acaba de cumplir parte de una advertencia que Jesús le había dado horas antes. Horas antes, durante la cena, Jesús le había dicho a Pedro: Antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Pedro no lo creyó, pero ahora la primera negación ya ha ocurrido y el peso de esas palabras comienza a hacerse real. La historia del arresto en Getsemaní no es solo un relato antiguo, es un espejo del corazón humano. Judas representa la traición que puede nacer cuando el corazón se aleja lentamente de la verdad. Pedro representa algo diferente: la fragilidad humana, el deseo sincero de ser fiel, pero también el miedo que aparece cuando llega la crisis. Y Jesús representa la fidelidad perfecta incluso en medio del sufrimiento, una fidelidad que no depende de las circunstancias. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes también necesitan redescubrir el poder de la historia bíblica en estos tiempos. Aquella noche en Getsemaní comenzó con una oración en silencio, continuó con una traición, siguió con un arresto y terminó revelando la verdad sobre cada corazón presente en la historia: el traidor, el discípulo temeroso, la multitud confundida y el maestro que eligió obedecer hasta el final. Pero la historia aún no ha terminado, porque después de la noche más oscura vendrá una mañana que transformará el mundo. La pregunta no es solo qué ocurrió en Getsemaní, la pregunta es esta: ¿dónde estás tú en esta historia? ¿En qué momento tu fe ha sido puesta a prueba? ¿En qué parte de tu vida el miedo ha sido más fuerte que tu convicción? La historia de Jesús nos recuerda algo poderoso. Incluso cuando el ser humano falla, Dios todavía escribe redención. Y quizás
esta historia también está comenzando en tu vida.